Buen día. En clases anteriores hemos definido que cuando nosotros trabajamos la integral de una función, nosotros definimos que la integral también la podemos denominar la antiderivada. Y entonces, trabajar una integral no es otra cosa que tratar de hacer la operación inversa a la derivada. Por eso le denominamos antiderivada. Y entonces, cuando nosotros trabajamos la integral de una función, básicamente nosotros estamos asumiendo que la función f de x es una función que en algún momento ya fue derivada. Y si esta función ya fue derivada, nosotros necesitamos entonces encontrar quién era la función que se derivó. Y la función que dio vida a todo el proceso es la que denominamos la función primitiva. Y entonces en la mayoría de casos nosotros, utilizando cualquier técnica o método de integración visto anteriormente, podemos determinar la función primitiva. Hay ocasiones donde el proceso para poder encontrar la primitiva de una función es muy dificultoso, o definitivamente hay funciones a las que no podemos encontrar la primitiva por medio de antiderivadas. Entonces, por ejemplo, tenemos funciones del tipo e a la x cuadrado de x, raíz cuadrada de 1 más x a la 4 de x, ¿sí? Y podemos seguir mencionando. Entonces son funciones que en algún momento no podemos tener de ninguna manera, ya sea utilizando técnicas de integración, utilizando calculadora, utilizando software o cualquier herramienta. Nosotros no vamos a poder determinar cuál es la primitiva. Y entonces eso, lo único que podemos hacer nosotros es en algún momento tratar de aproximar este valor. Y entonces tenemos estos casos. ¿En qué otro momento nosotros no podríamos encontrar a la función primitiva? Y entonces se dice que también podemos tener casos en el que nosotros tenemos las funciones que salieron a partir de procesos de experimentos científicos. Por ejemplo, cuando hacemos un levantamiento de datos de una práctica de laboratorio, la lectura de instrumento, o en fin, cualquier función que armemos que surja de la recolección manual de datos. Y entonces ese tipo de funciones nosotros únicamente podemos aproximar su valor. Y entonces, ¿qué deberíamos de hacer o qué debemos de hacer para tratar de aproximar ese valor? Entonces nosotros podemos tener algunos métodos de aproximación. Y entonces, ¿cuáles son esos métodos de aproximación? Existen muchos métodos de aproximación, pero para este caso vamos a ver específicamente tres métodos. El primero surge de algo que en algún momento ya se vio, que es la sumatoria de Riemann, ¿sí? La sumatoria de Riemann no es otra cosa que tratar de aproximar el valor de una integral por método del punto medio, ¿sí? Otro método que vamos a analizar es el de la regla del trapecio.
Y el tercer método que vamos a analizar es el de la regla de Simpson. Y entonces vamos a tratar de analizar cuál sería el método para poder trabajar estos tres métodos de aproximación. Y entonces iniciemos con la sumatoria de rima. ¿Qué es realizar sumatorias de rima? Básicamente, lo que debemos definir es que nosotros estamos tratando de aproximar el valor de la integral en un intervalo a b, y entonces nosotros estamos tratando de definir entre a y b qué es lo que sucede con nuestra función f de x. Pero ya determinamos que la función f de x no podemos trabajar la antiderivada, ¿sí?, de forma directa. Entonces utilizamos un método de aproximación. Y entonces para este método nosotros lo que deberíamos de tratar de determinar es un rectángulo. Y de ese rectángulo lo que nos interesa es el área. Y entonces nosotros decimos que deberíamos de tratar de analizar el área de ese rectángulo. Y entonces decimos, aquí formamos un rectángulo. Y entonces podríamos determinar esta área. Pero cuando determinamos esa área, nos damos cuenta de que podemos definir que todo esto lo estamos desperdiciando. Tenemos todo ese error dentro de este intervalo. Y entonces, ¿qué deberíamos de hacer para tratar de no tener todo este error? Y entonces nosotros deberíamos de poder particionar el intervalo AB en n subintervalos. Y entonces nosotros definimos que necesitamos ir teniendo este es nuestro intervalo 0, nuestro 1, vamos con x1, x2, x3, y así vamos creciendo hasta que tengamos el x igual a b. Y entonces el área de cada uno de estos rectángulos, vamos a tener área 1, área 2, área 3, área 4, y así hasta que tengamos n áreas. Y entonces, ¿cómo aproximaríamos el valor de la integral? Y entonces esto sería igual a la sumatoria de áreas. Entonces, a la hora que nosotros subimos todas las áreas, nosotros podemos tratar de decir que vamos a tener un valor aproximado de nuestra función. Y entonces lo que nos queda es definir cómo vamos a trabajar esas áreas. Y entonces definamos el comportamiento de las áreas.
recordemos que de un rectángulo el área va a ser igual a la base por la altura. Y entonces lo que nosotros habíamos definido era que íbamos a tener un intervalo que salía de A hasta B y vamos a ir teniendo subintervalos. Y entonces necesitamos definir cuánto es esta base, cuánto es esta base, cuánto es esta base y cuánto es esta base. Y entonces decimos que estas bases van a ser igual a un delta X, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos moviendo sobre el eje X. Y entonces nuestras bases están en función de X y nuestras alturas están en función de Y. Y entonces, ¿por qué decimos método del punto medio? Porque ahora vamos a tener que definir cuál es exactamente la ubicación del centro de cada uno de los rectángulos. Entonces definimos eso como la ubicación XY, la ubicación del centro de los rectángulos. Y entonces definimos este rectángulo, tenemos la ubicación XY. Y entonces, ¿cuál sería la altura de cada uno de estos rectángulos? Aquí tenemos este rectángulo, este rectángulo, este rectángulo y este rectángulo. Y entonces, definamos quién es delta X, ¿sí? ¿Cuánto mide cada uno de los subintervalos? Y entonces decimos que necesitaríamos tener el punto final menos el punto inicial dividido la cantidad de particiones que yo quiero hacer dentro de ese intervalo, o sea, la cantidad de subintervalos. Y a partir de ahí yo defino cuál es la base de cada uno de mis rectángulos. Y entonces definimos que el punto medio de n subintervalos va a ser igual a la base. Y como dijimos que necesitamos hacer una sumatoria de áreas, la base va a ser la misma, entonces la base puede ser un factor común y esa base multiplica a todas mis alturas. Y entonces, ¿cómo definimos a esas alturas? Y entonces la altura no va a ser otra cosa que definir cuál es la ubicación de mi punto medio y ese punto medio en qué instante va a tocar a la función f de x. Y entonces decimos, la función f de x está limitando la altura de mi rectángulo. Y entonces esto quedaría definido como la función valuada en x1 más la función valuada en x2 más la función valuada en x3 más la función valuada en los n subintervalos que tengamos, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que recordarnos es cuál es esa ubicación exacta. Y con eso definimos entonces cómo calculamos el punto medio. Veamos, ¿qué sucede entonces cuando queremos aproximar por otro método?
La regla del trapecio. De nuevo tenemos una función a la cual queremos aproximar su antiderivada. De nuevo, en un intervalo AB. De nuevo decimos, necesitamos aproximar. Y entonces empezamos y partimos otra vez a x0, a x1, a x2, x3, x4 y así vamos corriendo hasta que lleguemos a xn. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el punto medio nosotros tratábamos de hacer rectángulos, mientras que en el trapecio nosotros vamos a empezar a unir los puntos altos de cada subintervalo. Y eso nos va a ir permitiendo a nosotros el crear trapecios. Y entonces, de nuevo necesitamos determinar cuál es el área de cada trapecio. Y otra vez, si nos recordamos, el área del trapecio es igual a base 1 más base 2 dividido 2 y esto por la altura, ¿sí? Un promedio de bases por la altura. Y entonces eso nos va a permitir otra vez a nosotros definir de nuevo que tenemos un delta x que dijimos que estaba definido por punto final menos punto inicial partido n, donde n era el intervalo y entonces como delta x habíamos definido que era esta base, nosotros podríamos definir que vamos a tener, ¿quién es la base? El promedio de bases va a ser delta x medios. Y entonces podemos definir de nuevo que trapecio de grado n va a ser igual a delta x medios que multiplica de nuevo a las alturas. Y entonces, ¿quién va a ser la altura? Empecemos considerando. Lo primero que definimos es la función valuada en x inicial. Más, veamos que ahora se va a dar un fenómeno, que x1 va a ser frontera para este trapecio, pero también va a ser frontera para este trapecio. Y entonces se vuelve dos veces la función valuada en x1 más dos veces la función valuada en x2 más dos veces la función valuada en x3 más la función xn valuada en xn, de nuevo va a ser frontera únicamente para el último trapecio. Entonces salimos con una vez la función y terminamos con una vez la función. Y al centro tenemos que se van compartiendo las fronteras para ambos trapecios. Y entonces esta función nos va a permitir a nosotros aproximar utilizando trapecios, áreas de trapecios
hasta la altura de nuestra función. Ese sería el segundo método. Dijimos que íbamos a analizar 3 métodos. Y entonces, ¿quién sería nuestro tercer método? Ahora vamos a analizar la regla de Simpson. Punto medio vimos que eran rectángulos. Trapecio, el área de trapecios. Y ahora necesitamos definir la regla de Simpson. ¿Cuál es la diferencia en trabajar con regla de Simpson? Y entonces básicamente nosotros vamos a tener que trabajar ahora el área, pero para el área van a estar involucradas parábolas. Y entonces, de nuevo, partamos de nuevo que tenemos a nuestro intervalo A y nuestro intervalo B. Tenemos nuestros subintervalos. Y de nuevo decimos que esto es x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6. No tomamos esto como x6, ni este como x5, x, n-2, n-1 y n. ¿Sí? Porque tenemos n valores. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice que ahora necesitamos tener 3 puntos consecutivos. Necesitamos definir 3 puntos consecutivos, ¿sí? De la misma función f de x. Y entonces nosotros los 3 puntos consecutivos nos van a servir para armar a la parábola. Y entonces, veamos. Agarramos los 3 puntos consecutivos y tratamos de decir, aquí hay 3 puntos consecutivos. Y entonces podríamos armar una parábola entre estos 3 puntos. Aquí hay un punto, otro punto y otro punto, 3 puntos consecutivos. Y armamos una parábola entre estos 3. Una parábola entre estos 3. Nos haría falta un punto. Y una parábola entre estos 3. Y entonces, aquí tiene que existir una característica bien importante. N tiene que ser par. Y entonces, cuando tengamos armadas nuestras parábolas, vamos a definir. Ahora que nuestra base va a estar definida por delta x tercios. Vamos a ver. Simpson de grado n. Esta es nuestra base. Y que es la altura ahora de nuestras infinitas alturas. Perdón, nuestras infinitas alturas, vamos a decir que la primera, de nuevo decimos, la función valuada en
x0. Tenemos únicamente a la función. x1. x1 tiene la característica de que está actuando acá de nuevo, está actuando acá y está siendo parte de una parábola. Y entonces la parábola sabemos que viene de, o la trabajamos con la fórmula cuadrática, ¿sí? O viene de un cuadrado, entonces la demostración la podemos encontrar en la literatura. Esto quedaría 4 veces la función valuada en x1. Otra vez, esto que está acá, que sería x2, es frontera para esta área y es frontera para esta área. Entonces decimos más 2 veces la función valuada en x2 más 4 veces la función valuada en x3 más 2 veces la función valuada en x4 y así seguimos. Morimos en 4 veces la función valuada en x n-1 más la función valuada en xn. Y entonces vamos a darnos cuenta que tiene un comportamiento de 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 y eso se va a seguir repitiendo hasta que lleguemos a la última 1, penúltima 4 y entonces tienen el mismo esquema, principio 1, final 1, el que le sigue 4, el que le antecede 4, el que le sigue 2, el que le antecede 2 y así vamos jugando, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 y esto nos va a permitir entonces aproximar utilizando el método de Simpson. Y entonces, a menos que nos pidan que lo hagamos por un método definido, nosotros podríamos definir que podemos aproximar nuestras funciones por cualquiera de los 3 métodos. Y entonces lo que podríamos definir en algún momento es quién es el más exacto. Y entonces hagamos algunos ejercicios para tratar de terminar de comprender los conceptos. Nos piden que aproximemos la integral que va desde el intervalo desde 0 hasta 2 de la función 1 más x a la 4 diferencial de x. Entonces vamos a realizar este ejercicio por los 3 métodos y vamos a tratar de corroborar los valores, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre valores. Y entonces empecemos con punto medio. Y nos dicen que hagamos una partición del intervalo para n igual a 6. ¿Sí? Que partamos el intervalo. Tenemos el intervalo va de 0 a 2 y entonces lo que nos están diciendo es que nosotros agarremos y hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subintervalos y entonces eso nos va a permitir a nosotros definir cuánto es nuestra base, cuánto es nuestro delta x y entonces empecemos definiendo delta x a quién es igual.
Delta X dijimos que era igual a B menos A partido N. B 2 menos 0 partido 6. Y esto sería igual a 1/3. ¿Sí? Y entonces definamos. ¿Quién es mi primer punto? Mi primer punto es 0. ¿Quién es mi segundo punto? Es 1/3. Y luego, esto vale 1/3, esto vale 1/3. 1/3 más 1/3 serían 2/3. 2/3 más 1/3 serían 3/3, equivalente a 1. Luego tendríamos 4/3, 5/3 y 6/3, que es equivalente a 2. Y entonces ya tenemos nuestros delta X, ¿sí? Nuestras bases. Y entonces podemos empezar a armar. Decimos, ¿quién es el punto medio de grado? Para este caso no tenemos grado n. ¿Quién es el punto medio de grado 6? Y este es igual a ¿quién? A delta X. ¿Quién es delta X? Delta X es 1/3. ¿Qué multiplica a quién? Y entonces necesitamos definir qué es la función valuada. ¿Quién era la función? La función es 1 más. ¿Quién es X? X no puede ser ni 1/3 ni 2/3 porque dijimos que íbamos a tratar de definir esto al punto medio. Y entonces nosotros estamos proyectando esto como nuestro rectángulo. Y entonces necesitamos definir quién es este punto medio, ese XY. Y entonces ese XY, ¿a quién va a ser? Igual, va a ser igual al punto final menos punto inicial partido 2. O sea, exactamente el centro de esto. Y entonces esto sería 1/6. Y entonces, para el primer caso tendríamos 1/6 elevado a la 4. Y luego decimos 1/6 que está acá, esto es 1/6, y sabemos que de este sexto a este sexto tiene que haber 1/3. Y entonces decimos 1/6 más 1/3. Y eso me va a quedar 1/2. O sea que mi siguiente punto va a estar a la función valuada a 1/2 a la 4 más ¿sí? Y entonces decimos, aquí tenemos 1/6, 1/6 más 1/3, 1/2, 1/2 más 1/3 nos da 5/6, 5/6 más 1/3, 7/6, 7/6 más 1/2,
3 medios más 1/3, 11/6, y tenemos a todos nuestros xy. Y entonces evaluamos la misma base para todos y la función evaluada en x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Y entonces, si evaluamos todo esto, tenemos un aproximado de 3.6355. Y con eso tenemos la aproximación por el método de el punto medio. Ahora tratemos de aproximar utilizando trapecio. Vamos a anotar por acá. Medio de grado 6 nos dio 3.6355. Ahora digamos, ¿qué necesitamos encontrar? Trapecio de grado 6. De nuevo dijimos que delta x era igual a 1/3. Y entonces, si queremos trabajar el trapecio de grado 6, tenemos 1/3, la mitad de 1/3. Y esto nos da 1/6. Tenemos una base de 1/6 que va a multiplicar a nuestras alturas. Definamos quiénes son nuestras alturas. Para este caso, como definimos que nuestros trapecios ya no van a depender del punto medio, ¿sí? Solo en el caso anterior teníamos punto medio. Ahora dependemos de los valores de frontera específicamente. Y entonces nosotros fuimos definiendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 subintervalos. Y sabemos de nuevo que esto es 1/3. Y entonces ya habíamos definido nuestros valores. Y fuimos definiendo que esto era 0, 1/3, 2/3, 1, tercios, 1, 4/3, 5/3 y 2. Y entonces ahora empezamos a definir. Dijimos que el trapecio iba a funcionar de la siguiente forma. Trapecio funciona. La función valuada en x0. ¿Quién es la función valuada en x0? 1 más 0 a la 4. Más dijimos que este era frontera para este trapecio y para este trapecio. Entonces, 2 veces la función valuada en el siguiente punto. 1/3 a la 4. Más, este sigue siendo frontera para los dos trapecios. La función valuada en ese punto. Más
Este sigue siendo frontera para los dos veces la función valuada en ese punto, más este sigue siendo frontera para los dos, la función valuada en este punto, 5/3 sigue siendo frontera, dos veces la función valuada en este punto, y el punto 2 solo es frontera para un trapecio, y entonces solo lo evaluamos una vez. ¿Sí? Y entonces si realizamos la operación para trapecio, obtenemos una aproximación de 3.6894. Y vemos este valor por acá. Trapecio de grado 6 igual a 3.6894. Ahora aproximemos por Simpson. Y esto nos va a seguir sirviendo. Y entonces, Simpson de grado n debería ser igual a delta x tercios por la sumatoria de áreas. Y entonces, ¿qué es nuestra base? Si de nuestro delta x es un tercio, y entonces decimos que Simpson de grado 6, ¿a quién va a ser igual? A la base. ¿Quién es la base? Un tercio partido 3. Un noveno. Tenemos la base que multiplica a todas nuestras alturas. Solo recordémonos de cuál era la estructura. Una vez evaluada la función en x0, 1 más 0 a la 4, más 4 veces la función evaluada en el siguiente punto, 1 más un tercio a la 4, más 2 veces la función evaluada en el siguiente punto, 1 más 2 tercios a la 4, más, llevamos, este punto ya lo evaluamos, este punto ya lo evaluamos, este punto ya lo evaluamos, 2 más 4 veces la función evaluada en este punto, más 2 veces la función evaluada en este punto, más 4 veces la función evaluada en este punto. Y entonces veamos si se cumple. 1, 4, 2, 4, 2, 4 y una vez la función evaluada en este punto. ¿Sí? Entonces decimos, delta x tercios se vuelve un noveno, una vez la función evaluada en el primer punto, y entonces la estructura es 1, 4, 2,
4, 2, 4, 1. ¿Sí? Y se cumple la estructura. 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Y entonces, evaluamos esto de nuevo. Y entonces decimos que Simpson de grado 6 aproximadamente es 3.6535. Y entonces ahí tenemos aproximado por punto medio, por trapecio y por Simpson. Y entonces decimos que 1 más x a la 4 de x aproximadamente va a ser ¿sí? La función de 0 a 2 aproximadamente va a ser punto medio 3.6355, regla del trapecio de grado 6 3.6894 y Simpson de grado n 3.6355. Si nosotros tuviéramos el valor real de la función, podríamos definir cuál de los tres es el más exacto. Si no tenemos el valor, vamos a tener que conformarnos con obtener los tres valores o el caso que nos den el método que se quiera trabajar. Eso es todo para este punto. Muchas gracias.